El peor error de software de la historia que costó vidas humanas. Therac 25. Diariamente se realizan en el mundo unos 120.000 vuelos, por lo que puede afirmarse que en cada momento hay unos 5.000 aviones en el aire, y el tráfico aéreo es controlado por computadoras, un cambio que se realizó progresivamente entre los años 1980 y 1990. Fue un cambio cauteloso, con intensas verificaciones de seguridad en los softwares, porque en un accidente de un avión pueden perder la vida cientos de personas. Lejos de la aviación comercial, pero con una condición similar en cuanto al potencial mortal en caso de graves fallas, en 1982 empezó a comercializarse un aparato de dosificación de radiación, el Therac 25, que confió todos sus mecanismos de seguridad al software. Ahora los robots operan mejor que los cirujanos de carne y hueso, pero a comienzos de la década de 1980, todavía eran pocos los equipos médicos críticos totalmente computarizados. Varios pacientes que se trataban problemas cancerígenos con el Therac 25 recibieron accidentalmente dosis de radiación que multiplicaron hasta por 100 la cantidad prevista y hasta por 20 la dosis de letalidad potencial. Murieron 3 personas por causas inobjetablemente atribuibles a la sobredosis, y otras acortaron sus vidas o tuvieron que empezar a vivir con secuelas adicionales. Hasta último momento, la compañía fabricante de Therac 25, la empresa pública canadiense Atomic Energy of Canada Limited, AESL, se negó a reconocer que algo funcionaba mal en el software de su equipo. Las investigaciones permitieron establecer que, aparte de la confianza ciega en su software, AESL cometió diversos errores que desembocaron en los trágicos resultados registrados. Hoy recordaremos la dramática historia de Therac 25, una vieja lección y un caso de estudio de todo lo que no se debe hacer antes de poner en venta un equipo con el potencial de dañar o de acabar con la vida. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El caso de Katie Yarbrough, en el Centro Oncológico Regional de Keneston, en Marietta, Georgia. El 3 de junio de 1985, Katie Yarbrough, de 61 años, iba a recibir una dosis de radioterapia de 200 rad en una clavícula en el Centro Oncológico Regional de Keneston, en Marietta, Georgia, con un aparato Therac 25, después de haberse realizado una lupectomía, la extirpación de una porción de tejido mamario. Katie contó que sintió una tremenda fuerza de calor, una sensación de calor al rojo vivo, y cuando el técnico entró a la habitación le dijo: «Me quemaste». El técnico le aseguró que eso era imposible, pero poco después, ya en su casa, se observó un enrojecimiento en el área tratada, que se extendió por el pecho y la espalda. El hombro de Katie se bloqueó y experimentó espasmos, pero el personal médico seguía sin creer que tal lesión hubiera sido causada por el Therac 25, y la atribuyó a la enfermedad de la paciente. Sin embargo, el físico del centro oncológico calculó que Katie había recibido una dosis de radiación de entre 15.000 y 20.000 rad, hasta 100 veces mayor que la de 200 rad prevista, y 20 veces más que la dosis potencialmente mortal de 1.000 rad. Como consecuencia, a Katie Yarbrough tuvieron que extirparle un seno y sufrió otros trastornos de salud. Demandó al hospital y al fabricante del aparato, y el caso legal se resolvió extrajudicialmente. Número 2. El caso de una paciente con cáncer de cuello uterino en la Fundación del Cáncer de Ontario. El 26 de julio de 1985, una paciente de 40 años asistió a la Fundación del Cáncer de Ontario, Canadá, para recibir un 24º tratamiento por cáncer de cuello uterino. El operador comenzó el proceso, pero a los 5 segundos la máquina Therac 25 se detuvo, dando un mensaje de error indicativo de pausa en el tratamiento, mientras el dosímetro indicaba que no se había aplicado radiación. El operador pulsó la tecla Continuar, y la máquina se detuvo de nuevo, repitiendo el procedimiento hasta 5 veces, hasta que el aparato completó el tratamiento. La misma máquina fue utilizada ese mismo día para tratar a otros 6 pacientes, y un técnico que había acudido a hacer una revisión no encontró ningún problema. La paciente de 40 años sufrió de ardor e inflamación en la zona tratada y fue hospitalizada 4 días después de la sesión, muriendo 3 meses más tarde.
Se calculó que recibió una dosis de entre 13.000 y 17.000 rad, y de haber prolongado su vida, habría requerido una prótesis de cadera por los daños causados por la sobredosis de radiación. Número 3. El caso de la paciente del Hospital Memorial del Valle de Yakima, estado de Washington. En diciembre de 1985, una mujer desarrolló un eritema, o enrojecimiento de la piel, con un patrón de bandas paralelas, tras recibir un tratamiento de radiación con una unidad Therac 25. El hospital escribió el 31 de enero de 1986 a la empresa fabricante sobre el incidente y Hassel detalló en 2 páginas de respuesta una serie de explicaciones por las que resultaba imposible una sobredosis de radiación con su aparato Therac 25, sosteniendo que tanto un fallo de la máquina como un error del operador no eran posibles. 6 meses después, la paciente había desarrollado unas úlceras subcutáneas crónicas debido a necrosis tisular. Fue operada para colocarle injertos de piel y sobrevivió con secuelas leves. Número 4. El caso del paciente con un tumor en la espalda en el Centro Oncológico del Este de Texas, Tyler. El 21 de marzo del año 1986, un paciente acudió al Centro Oncológico del Este de Texas, Tyler, para su 9ª sesión de tratamiento por un tumor en la espalda. La sesión fue programada para aplicar una dosis de 180 rad en un área de 170 centímetros cuadrados de la espalda del paciente, después de haber recibido 6.000 rad en 6 semanas de tratamiento. Tras 2 fallas de la unidad indicando errores, el tratamiento comenzó y el paciente sintió primero una descarga eléctrica y escuchó un crujido proveniente de la máquina, y después una segunda descarga en un brazo, como si le hubieran arrancado una mano. Se calculó que el paciente recibió una dosis de entre 16.500 y 25.000 rads en menos de un segundo, y murió 5 meses después de la sobredosis, tras sufrir la parálisis de las piernas, el brazo izquierdo, el diafragma medio y las cuerdas vocales, así como de una mielitis medular inducida por la radiación. Número 5. El caso del paciente con cáncer de piel en el Centro Oncológico del Este de Texas, Tyler. El 11 de abril de 1986, un paciente con un cáncer de piel en la cara debía recibir un tratamiento con electrones en el Centro Oncológico del Este de Texas, Tyler, en un área de 70 centímetros cuadrados. Tras iniciarse el procedimiento, la unidad Therac 25 emitió un fuerte ruido que pudo escucharse a través del intercomunicador. La operadora entró en la habitación y observó que la máquina indicaba error 54, mientras el paciente se quejaba de una fuerte sensación de ardor en la cara. El paciente falleció 20 días después de la sesión, y la autopsia reveló graves daños por radiación en el tronco encefálico y el lóbulo temporal derecho del cerebro. Número 6. El caso de otro paciente del Hospital Memorial del Valle de Yakima, estado de Washington. El 17 de enero de 1987, un paciente debía recibir un tratamiento con 2 exposiciones de verificación de 4 y 3 rad, además de un tratamiento con fotones de 79 rad, para una exposición total de 86 rad. Después de las exposiciones de verificación, el tratamiento con fotones comenzó, pero la máquina se detuvo 5 segundos después, con el paciente quejándose de una intensa sensación de ardor en el pecho. El paciente presentó quemaduras en la piel de la zona tratada y murió 3 meses después por complicaciones derivadas de una sobredosis de radiación. Se estimó que estuvo expuesto a entre 6.000 y 10.000 rad de radiación, en lugar de los 86 rad previstos. ASL inició una investigación, pero no logró reproducir el suceso. La familia presentó una demanda que culminó con un acuerdo extrajudicial. Número 7. Los accidentes se debieron a 2 fallas de software del equipo. Los 6 accidentes anteriormente referidos ocurrieron cuando el haz de electrones de alta corriente, generado en modo de rayos X, fue administrado directamente a los pacientes, por 2 fallos de software. Uno de los fallos de software ocurría cuando el operador cambiaba el modo de utilización del equipo, de rayos X a electrones. Una segunda falla de software permitía que el haz de electrones se activara durante el modo de luz de campo, durante el cual el escáner de haz no estaba activo ni el objetivo colocado. Los modelos previos, Therac 6 y Therac 20, tenían bloqueos de hardware para evitar tales fallas, pero el Therac 25 los había eliminado, dependiendo totalmente del software para el control del equipo. El haz de electrones de alta corriente impactó a los pacientes con hasta 100 veces la dosis de radiación prevista, sobre un área más estrecha, administrando cantidades potencialmente letales de radiación beta. Número 8. El Therac 6 y el Therac 20. A comienzos de la década de 1970, la compañía francesa CGR
fabricante de los aceleradores lineales Neptune y Sagittario, y la empresa pública canadiense ACL se asociaron para fabricar dos modelos de estos equipos, controlados con una mini computadora, el Therac 6 y el Therac 20. El Therac 6 podía generar rayos X de hasta 6 MeV, mientras que el Therac 20 producía tanto rayos X como haces de electrones de hasta 20 MeV. Un MeV es un megaelectronvoltio, equivalente a 1.000.000 de electronvoltios. La computadora solo facilitaba el uso de los equipos, ya que los aceleradores podían funcionar sin ella. CGR desarrolló el software para los dos modelos, utilizando algunas subrutinas del Therac 6 en el Therac 20. En 1981, las dos empresas finalizaron su acuerdo de colaboración, y ACL comenzó a desarrollar un nuevo concepto en solitario. Número 9. El Therac 25 prometía versatilidad y facilidad de uso. En ciertas tecnologías de electrones generados se utilizan directamente, mientras que en otras se hacen colisionar contra un ánodo de tungsteno para producir haces de rayos X. El modelo Therac 20 aplicó un concepto dual, por lo que podía trabajar con rayos X o con electrones, y ACL se propuso mantener esta dualidad en su nuevo desarrollo, el Therac 25, con otras mejoras, como acelerar en un espacio más reducido, cambiando la fuente de energía del tubo de vacío Klystron al más potente magnetron. El Therac 25 resultaba mucho más compacto y versátil, y prometía una mayor facilidad de uso. Además, invirtiendo en un Therac 25, un centro médico podía aplicar tratamientos, tanto de rayos X como de electrones, en vez de invertir en dos equipos, uno para cada tipo de terapia. Número 10. Therac 25 fue concebido para un control integral por computadora. El Therac 25 fue diseñado como un aparato para ser controlado integralmente con una computadora, por lo que algunos mecanismos de seguridad que eran manuales en Therac 6 y Therac 20 se trasladaron al software del nuevo equipo. ACL decidió no duplicar algunos mecanismos de seguridad y reutilizó módulos y rutinas de código del Therac 20 en el Therac 25. El primer prototipo del Therac 25 estuvo listo en 1976 y el aparato salió al mercado a finales de 1982. El software del Therac 25 fue desarrollado por un solo empleado de ACL, que dejó la compañía en 1986. En los procesos legales posteriores, los abogados acusadores quisieron identificar al programador y conocer su calificación y experiencia, pero no fue posible. Fueron instaladas 6 unidades de Therac 25 en centros médicos de Canadá y 5 en Estados Unidos. Tras los 6 accidentes documentados entre junio de 1985 y enero de 1987, ACL disolvió su sección médica en 1988 y el mantenimiento de las máquinas Therac 25 instaladas pasó a ser realizado por la compañía Theratronics International Ltd. Número 11. Modos de funcionamiento del Therac 25. La unidad de Therac 25 tenía 3 modos de funcionamiento, uno de luz de campo, uno de terapia de haz de electrones y otro de terapia de rayos X, con un plato giratorio que movía algunos aparatos para posicionar la máquina en cada uno de dichos modos. El modo de luz de campo era preparatorio y permitía posicionar correctamente al paciente e iluminar el área de tratamiento con luz visible. En la terapia directa con haz de electrones, un haz estrecho de alta energía de 5 a 25 MeV se esparcía sobre el área de tratamiento mediante imanes. La terapia de rayos X administraba un haz de fotones de rayos X de hasta 25 MeV. Los fotones se producían haciendo colisionar un haz estrecho de electrones de alta energía contra un objetivo de tungsteno. Número 12. El Therac 25 prescindió de bloqueos electromecánicos de seguridad. Los rayos X pasaban a través de un filtro aplanador, parecido a un cono de helado invertido, y se medían con una cámara de iones. La corriente de haz de electrones necesaria para producir los rayos X era aproximadamente 100 veces mayor que la utilizada en la terapia de electrones. El paciente se posicionaba en una camilla fija, sobre la que se encontraba la plataforma giratoria con los 3 modos de funcionamiento del equipo. Un detalle importante con el modo de luz visible era que como durante este no se esperaba un haz de radiación, no había una cámara de iones ni ningún otro mecanismo que informara sobre un flujo inesperado. En los equipos tradicionales se utilizaban bloqueos electromecánicos para garantizar que el sistema estuviera en el modo correcto antes de iniciar el tratamiento. El Therac 25 prescindió de estos bloqueos, confiando el control al software. Número 13. El software de Therac 25 no podía probarse de forma rigurosa. Una comisión técnica que investigó las fallas de Therac 25 y los graves accidentes, con consecuencias mortales que ocasionó, atribuyó la causa principal a prácticas de diseño y desarrollo de software, generalmente deficientes,
y ausencia de identificación de errores de codificación específicos. En particular, el software fue diseñado de tal manera que resultaba prácticamente imposible probarlo de manera automatizada y rigurosa, una condición particularmente crítica en un aparato médico con la capacidad de causar la muerte con una operación defectuosa. Número 14. AESEL descartó por demasiado tiempo la posibilidad de errores de software. En el análisis de los accidentes, los investigadores identificaron varias causas contribuyentes, atribuibles a AESEL. La compañía fabricante del equipo no hizo una revisión independiente del software, confiando de manera absoluta en su trabajo interno. AESEL tampoco consideró el software en su evaluación de cómo la máquina podría producir los resultados deseados y qué modos de falla podían presentarse, centrándose únicamente en el hardware y descartando por completo la posibilidad de errores de programación. Además, el personal de la compañía canadiense aseguraba a los operadores de los equipos y al personal médico de los hospitales que las sobredosis de radiación eran imposibles. Esta extrema confianza en el software retrasó el reconocimiento por parte de la empresa de problemas de programación en Therac 25 y expuso por más tiempo a los pacientes, con resultados fatales. Número 15. Había poca información sobre la naturaleza de los errores del equipo. Otro problema de diseño de programación detectado por los investigadores era la escasa retroalimentación informativa del equipo. Cuando el aparato se detenía inesperadamente, solo daba un mensaje de mal funcionamiento con un número de error entre el 1 y el 64. Posiblemente el equipo estaba a tono con el estado del arte computacional en aquel momento, pero los manuales tampoco daban muchas luces sobre el significado de los errores, ni indicaban si la falla podía comprometer la seguridad del paciente, como en efecto ocurría. Número 16. El error de pausa ponía en peligro al paciente. El sistema distinguía entre fallas que detenían la máquina, requiriendo un reinicio, y errores que solo la pausaban, lo que permitía a los operadores continuar con la misma configuración con solo pulsar una tecla. Sin embargo, algunos errores que pausaban la máquina de hecho ponían en riesgo al paciente, y la alta frecuencia de ocurrencia de estas fallas, en apariencia menores, acostumbró a los operadores a reactivar el equipo. Número 17. Se podía administrar una sobredosis durante un cambio de modo de utilización de la máquina. Si el operador deseaba programar una terapia de electrones, pero seleccionaba erróneamente el modo rayos X, debía mover el cursor hacia arriba para hacer la selección correcta y a continuación pulsar la tecla Intro. Si todo este procedimiento se tomaba más de 8 segundos, la instrucción no se procesaba, pero el paciente podía recibir una sobredosis de radiación. El diseño no tenía ningún tipo de enclavamiento de hardware para evitar que el haz de electrones operara en su modo de alta energía, sin el objetivo en su lugar. Además, el hardware no permitía al software verificar el correcto funcionamiento de los sensores. Número 18. El uso de software, ya probado en nuevos sistemas, no siempre funciona. Nancy G. Leveson, especialista estadounidense en seguridad de sistemas y software y profesora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, señaló que una lección importante que se puede extraer del caso Therac 25 es no asumir que el software reutilizado es seguro. Sobre esto dijo, a menudo se hace una suposición ingenua de que la reutilización de software o el uso de software comercial listo para usar aumentará la seguridad porque el software se habrá utilizado ampliamente. La reutilización de módulos de software no garantiza la seguridad en el nuevo sistema al que se transfieren. En otras palabras, un bloque de software que ha funcionado correctamente en un sistema puede fallar en otro contexto de programación. Número 19. El software de Therac 25 estaba afectado por condiciones de carrera. El diseño general del software de Therac 25 era inseguro por sus condiciones de carrera o condiciones de secuencia. En la jerga de la programación de computadores y la electrónica, una condición de carrera se produce cuando el estado o la salida de un proceso dependen de una continuidad de eventos que pueden ejecutarse en orden aleatorio, generando un error cuando se ejecutan en una secuencia diferente a la prevista por el programador. La expresión se origina por su similitud con dos procesos compitiendo en carrera, por llegar antes que el otro, de manera que el estado y la salida del sistema dependerá de cuál llegó antes, pudiendo originar comportamientos impredecibles e inconsistencias en comparación con un sistema determinista. Número 20. Seguridad versus facilidad. Los casos de Therac 25 pusieron de manifiesto el conflicto a menudo existente entre la seguridad de un equipo y la facilidad de uso por parte del operador. Desarrollar una interfaz amigable con frecuencia puede colidir con los objetivos de seguridad. Los accidentes con equipos sofisticados rara vez son simples y normalmente involucran eventos interdependientes, incluyendo factores humanos y técnicos.
Uno de los errores más serios es la tendencia a creer que se ha determinado la causa de un accidente sin tener una evidencia completa que justifique esa conclusión o sin investigar todos los factores contribuyentes. Otro fallo frecuente es considerar que corregir un error de programación específico prevendrá todos los incidentes futuros. Número 21. La importancia del factor humano. Casi todos los accidentes están conectados con el factor humano. Incluso cuando un equipo falla por el desgaste de un material o un componente, el daño puede atribuirse al factor humano si no se ha dispuesto la redundancia necesaria o si el personal no ha sido entrenado para detectar dicho desgaste y reemplazar la pieza desgastada. En el caso de Therac 24 resultó evidente que el personal de Accel confrontó muchas dificultades para entender los errores que daba el equipo, evidenciando su poco dominio sobre el funcionamiento del aparato. Si el personal del fabricante estaba en esas condiciones, no era mucho lo que se podía esperar de los operadores en los centros médicos. Número 22. Gestión inadecuada de los incidentes. En los accidentes en sistemas complejos hay que considerar todos los factores contribuyentes. En el caso de Therac 25, resultó evidente la gestión inadecuada en el seguimiento de los incidentes reportados, en parte por la falta de procedimientos para gestionarlos. Además, la sobreconfianza en el software y la ausencia de enclavamientos físicos, presentes en versiones previas del equipo, convirtieron a los programas en el single point of failure, o punto único de falla. Número 23. El software fue ignorado. Hubo una tendencia generalizada en el personal técnico de Accel a ignorar el software como posible fuente de las fallas. En el caso de los ingenieros, estos tienden con mayor frecuencia a pensar que cuando un equipo falla, se debe a un componente físico, sea mecánico, eléctrico o electrónico, y no a un programa. En el análisis inicial de los incidentes, el personal de Accel siempre supuso que la falla era de hardware, y la investigación se centró en el equipo físico. Sin embargo, sin una investigación minuciosa, tanto del hardware como del software, era imposible llegar al fondo del problema. Número 24. El equipo no fue diseñado pensando en el peor escenario. En el caso de Therac 25 nunca hubo una comprobación independiente, ni de la programación ni del funcionamiento del software en el equipo. Esta comprobación hubiera podido detectar, por ejemplo, los problemas de condiciones de carrera de los que adolecían los programas. El software del Therac 25 engañaba a los operadores y no detectaba que había ocurrido una sobredosis. Las cámaras del sistema no podían manejar la alta densidad de ionización de un haz de electrones sin filtro, difusor a corrientes altas. Las cámaras de ionización se saturaban durante la sobredosis, indicaban que se había aplicado una dosis baja. Fueron equipos diseñados pensando en una situación normal, y no en una pico. En casos de equipos críticos, potencialmente mortales, se recomienda diseñar pensando en el peor escenario posible. Número 25. Accel carecía de sistemas administrativos básicos. Toda empresa fabricante de equipos de riesgo debe contar con un registro sistemático de incidentes y un procedimiento de auditoría de fallas, de los que Accel carecía. El software debe poder someterse a pruebas extensas a nivel de módulos, ya que realizar todas las evaluaciones en un sistema completo no es recomendable. La reutilización de módulos de software en otro sistema no garantiza la seguridad y puede llevar a diseños peligrosos. El software de procedencia desconocida es el código que no tiene la documentación formal o fue desarrollado por un tercero y no existe evidencia de los controles establecidos durante su proceso de desarrollo. Por definición, esta clase de software es capaz de generar fallos y Accel lo utilizó. Número 26. Optimismo sin base. Accel realizó evaluaciones de riesgo no realistas y manifestó un exceso de confianza en esas evaluaciones. La afirmación de la compañía de que la seguridad se había incrementado en 5 órdenes de magnitud como resultado de un cambio en el hardware después de uno de los accidentes por sobredosis de radiación no tenía sustentación en la realidad. Este infundado optimismo solo contribuyó a ignorar el problema y a prolongar la exposición de los pacientes con los daños conocidos. Número 27. Accel omitió reportar los primeros incidentes a los organismos reguladores. En los proyectos de equipos críticos se deben incorporar procedimientos especiales para el análisis del diseño y de la seguridad. La seguridad del usuario debe poderse garantizar aún en medio de errores de software. Therac 20 adolecía del mismo error de software de Therac 25, implicado en las muertes de Tyler. Sin embargo, Therac 20 tenía los seguros y enclavamientos físicos que hubieran mitigado las consecuencias en Tyler.
ASL no reportó los primeros incidentes, ni a los reguladores ni a otros usuarios de su equipo. Esta omisión retrasó la información a diferentes hospitales de Canadá y Estados Unidos de lo que estaba ocurriendo con Therac 25. Número 28. El objetivo de la radioterapia. El Therac 25 no era un dispositivo que le agradara a la gente. A fin de cuentas, era una máquina de radioterapia. En términos sencillos, un aparato eliminador de cáncer, un acelerador lineal con un ser humano como objetivo. Mediante un haz de electrones o rayos X, las máquinas de radioterapia destruyen el tejido canceroso, incluso en las zonas más profundas del cuerpo. Estos dispositivos médicos de tamaño intimidante siempre causan daños colaterales en los tejidos sanos que rodean los tumores. Al igual que con la quimioterapia, la esperanza con la radioterapia es que el balance destructivo de tejido enfermo y tejido sano sea favorable para el paciente. Esto no fue posible para los 6 pacientes de casos documentados de Therac 25, pero por una causa diferente a la habitual, ya que recibieron accidentalmente una dosis de radiación extremadamente alta. Número 29. Un caso de estudio. El caso del Therac 25 se convirtió en uno de los errores de software más conocidos de la historia. Varias universidades lo utilizan como caso de estudio y como advertencia sobre lo que puede salir mal y cómo unas investigaciones pueden desviarse. Gran parte de esto se debe al trabajo de Nancy Levinson, experta en seguridad de software, que investigó exhaustivamente los incidentes y las demandas resultantes. Gran parte de la información publicada sobre el Therac se basa en su investigación y en un artículo de 1993 con Clark Turner, titulado Una investigación de los accidentes del Therac 25. Número 30. El papel de Fritz Heiger. Si la historia de Therac 25 tuvo un héroe, ese fue quizá Fritz Heiger, el físico del Centro Oncológico del Este de Texas en Tyler, Texas, que tras el segundo incidente en sus instalaciones, estaba decidido a conocer el origen del problema. Gracias en buena medida a la insistencia de Heiger, aunque tarde para varias personas, pudo saberse lo que pasaba con el Therac 25. Número 31. El caso Therac 25 impulsó la norma JEC 62304. Ya con anterioridad, casos mortales habían impulsado el establecimiento de normas industriales. En el caso de Therac 25, los accidentes fatales o incidentes peligrosos, ocasionados por el equipo de dosificación de radiación, impulsaron la aprobación de la norma JEC 62304 por parte de la Comisión Electrotécnica Internacional, JEC por sus siglas en inglés. Esta norma internacional especifica los requisitos del ciclo de vida para el desarrollo de software médico y software dentro de dispositivos médicos. La norma también brinda orientación sobre las precauciones que se deben tener al usar software de procedencia o pedigrí desconocido. Los países que adoptaron la JEC 62304 como norma nacional pueden utilizarla para el cumplimiento de requisitos regulatorios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el peor error de software de la historia que costó vidas humanas. 31 datos sobre el Therac 25. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.